This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So then I'm doing IT, and when I go to plug the servers in, they become sentient, and they won't let us access our network unless we forward their chain emails and memes to more and more and more people, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant finds and invites best-fit candidates to apply, so you can discover talent you may have missed. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Si Jesús escribiera una carta especialmente para ti hoy, ¿qué diría? ¿Serías elogiado por tu fe y amor o serías llamado al arrepentimiento urgente? Hoy vamos a viajar por las 7 mensajes que el Señor envió a las iglesias del pasado y descubrir cómo cada una de ellas revela algo profundo sobre nuestra caminata espiritual ahora. Prepárate para mirar en el espejo de la fe y encontrar respuestas que pueden transformar tu vida. Si valoras mensajes que fortalecen la fe y traen dirección para la vida, aprovecha e inscríbete ahora en el canal. Activa las notificaciones para caminar con nosotros en cada nueva enseñanza que viene de la palabra de Dios. En Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, se nos presentan las 7 cartas que el Señor Jesús envió a las iglesias de Asia Menor. Cada mensaje lleva una voz divina, firme y amorosa, que trasciende los siglos y resuena hasta nuestros días. El tono de las palabras de Cristo revela el profundo interés que Él tiene por el estado espiritual de su pueblo. No se trataba solo de orientar comunidades locales del primer siglo, sino de construir advertencias, elogios y promesas que se aplicarían a cada generación de creyentes. Estas cartas son espejos espirituales, donde podemos mirarnos con claridad dolorosa o reconfortante. El propio escenario en el que surgen estas cartas está lleno de significado. Juan, exiliado en la isla de Patmos, recibe una visión gloriosa del Cristo resucitado, descrito con detalles impactantes. Las vestiduras blancas, los ojos como llamas de fuego y la voz como el sonido de muchas aguas, mencionados en Apocalipsis capítulo 1, versículos 13 a 15, revelan la majestad y autoridad de aquel que escribe. Esta presentación inicial ya nos prepara para entender que las palabras que siguen no son meros consejos humanos, sino directivas santas que demandan atención y respuesta. Cada iglesia es tratada de manera única, conforme a su realidad espiritual. Hay iglesias que reciben solo elogios, otras solo reprensiones, y algunas ambos. Esta variación muestra cómo la mirada de Cristo es específica y justa. Él conoce las obras, los pensamientos, las motivaciones, y no juzga superficialmente. El diagnóstico espiritual que Él ofrece va más allá de las apariencias. Mientras los hombres miran la fachada, Jesús examina el corazón. Esta profundidad debería llevarnos a una reflexión sincera. Si Él escribiera hoy una carta para nuestra vida, ¿qué estaría escrito? Además, las cartas revelan que, incluso cuando hay fallas severas, Cristo no se apresura en condenar. En vez de eso, Él ofrece oportunidades de arrepentimiento, de restauración y de victoria. La expresión «El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias», repetida al final de cada carta, demuestra que el mensaje no es solo para la congregación local, sino para todos los creyentes de todas las eras.
Escuchar y responder es una cuestión de vida espiritual o muerte espiritual. Ante esta poderosa introducción, somos llamados a sumergirnos en cada carta con ojos atentos y corazón dispuesto. No estamos ante historias antiguas, sino ante mensajes vivos que tienen el poder de confrontar, consolar y transformar. Cada carta trae una pregunta implícita. ¿Dónde estoy en relación a Cristo hoy? A lo largo de este viaje, serás invitado a reconocer rasgos de tu propio caminar espiritual en las palabras eternas del Señor de las iglesias. La carta a la iglesia de Éfeso, registrada en Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 a 7, nos presenta una comunidad que a primera vista parecía ejemplar. Era una iglesia que cuidaba la pureza doctrinal, que trabajaba arduamente y que no toleraba el mal entre sus miembros. La defensa de la verdad era tan intensa que se había convertido en uno de los principales rasgos de esta congregación. Sin embargo, a pesar de todos estos méritos, había una grave acusación. Habían abandonado el primer amor. Cristo, al elogiar sus obras, su labor y su perseverancia, muestra que tales elementos son importantes en la vida cristiana. Sin embargo, Él también enseña que la motivación detrás de las obras es tan esencial como las acciones en sí. El amor inicial, ese fervor y pasión por Cristo y por el prójimo, había disminuido. No era un problema de práctica exterior, sino una falla interna y sutil que, si no tratada, podría conducir a la muerte espiritual. ¿Cuántos hoy aún mantienen sus actividades religiosas intactas, pero sin el brillo del amor genuino? El llamado al arrepentimiento es claro y urgente. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y practica las primeras obras, como está escrito en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Esta exhortación muestra que es posible recuperar lo que se ha perdido, pero exige un movimiento consciente de retorno. El enfriamiento del amor no ocurre de la noche a la mañana, es fruto de negligencias sutiles y acumulaciones de distracciones. Y la cura para esto es reavivar la relación íntima y sincera con Cristo. Otro punto notable es que, a pesar de la frialdad afectiva, la iglesia de Éfeso aún odiaba las obras de los nicolaítas, que promovían prácticas heréticas. Esto indica que la búsqueda de la pureza doctrinal continuaba, pero el celo por la verdad sin amor es un peligro. Como afirmó el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 13, versículo 2, «Si no tengo amor, nada soy». El conocimiento de la verdad debe impulsarnos a amar más y no menos. Por lo tanto, la carta a Éfeso es una profunda advertencia para todos los que están involucrados en el servicio cristiano. Trabajar, vigilar, combatir el error doctrinal, todo esto es vital. Sin embargo, si el amor por Cristo y por las personas se convierte en una formalidad, todo lo demás pierde valor ante el Señor. La honestidad en evaluar nuestro propio corazón ante esta carta puede ser el primer paso hacia un nuevo comienzo espiritual. El mensaje a la iglesia de Esmirna, descrito en Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 a 11, es uno de los más conmovedores de todos. A diferencia de Éfeso, aquí no hay reproches, solo aliento y promesas. Esmirna era una iglesia pobre, materialmente, pero rica espiritualmente. Su pobreza y sufrimiento eran resultado directo de su fidelidad a Cristo en un ambiente hostil y perseguidor. Aún bajo intensa aflicción, su fe brillaba de forma impresionante. Jesús se presenta a ellos como el primero y el último, que estuvo muerto y volvió a vivir, como está registrado en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Esta introducción lleva un recordatorio poderoso. Aquel que venció la muerte camina con ellos en medio del sufrimiento.
no es alguien distante que les pide fidelidad, sino alguien que experimentó lo peor que el mundo podía ofrecer y salió victorioso. Esta presencia consoladora es esencial para cualquier creyente que pasa por tribulaciones profundas. La tribulación de Esmirna no era solo física, sino también espiritual. Había quienes, diciéndose judíos, perseguían a los fieles, y Cristo revela que tales personas eran en realidad sinagoga de Satanás. La persecución era feroz y la promesa de más sufrimiento, tendréis tribulación de 10 días, podría sonar desalentadora si no fuera por el consuelo subsiguiente. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Esta promesa resuena como una melodía de esperanza en medio de la tormenta. Muchos creyentes hoy viven en contextos de libertad religiosa y pueden tener dificultad en comprender lo que significa sufrir por Cristo. Sin embargo, la carta a Esmirna nos recuerda que la fe verdadera es probada en el fuego de la adversidad. La pobreza material, el menosprecio humano, las calumnias y hasta la amenaza de muerte no eran capaces de arrancar la fe de aquella iglesia. Este ejemplo debería inspirarnos a cultivar una fe firme, inquebrantable, que no dependa de las circunstancias. Al reflexionar sobre Esmirna, surge una pregunta sincera. ¿Cómo reaccionaríamos si nuestra fe fuera puesta a prueba de manera tan intensa? Su valentía nos desafía a reevaluar nuestras prioridades y a fortalecer nuestra esperanza en las promesas eternas. Al fin y al cabo, la corona de la vida no es concedida a quien evita el sufrimiento, sino a quien permanece fiel en medio de él. La carta dirigida a la iglesia en Pérgamo, descrita en Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 a 17, revela un escenario de batalla espiritual intensa. Jesús se presenta como aquel que tiene la espada afilada de 2 filos, un símbolo de juicio y autoridad espiritual. Pérgamo era conocida como el trono de Satanás, expresión que indica el nivel de idolatría y perversión dominante en aquella ciudad. A pesar de eso, algunos fieles se mantenían firmes, incluso bajo intensa presión, incluso después del martirio de Antipas, llamado por Cristo, mi fiel testigo. El problema, sin embargo, no estaba solo del lado exterior de la iglesia. Había dentro de la congregación aquellos que se aferraban a las enseñanzas de Balaam, que enseñó a Balac a poner tropiezos delante del pueblo de Dios, como está registrado en Números capítulo 22 hasta el capítulo 24. Esta herejía involucraba prácticas de inmoralidad e idolatría, concesiones espirituales sutiles que contaminaban la fe pura. La advertencia es clara. Incluso en medio de la fidelidad aparente, la tolerancia al error puede comprometer toda la integridad espiritual de una iglesia. Pérgamo representa el riesgo que corremos cuando comenzamos a ceder terreno, incluso en pequeñas dosis. El cristiano que antes era firme en sus principios comienza a relativizar verdades, aceptar influencias extrañas y justificar comportamientos contrarios al Evangelio. La corrupción del corazón no ocurre de forma abrupta, sino a través de concesiones graduales que sumadas alejan al alma de la santidad. Es en este ambiente de disfraz espiritual que el enemigo actúa con más eficiencia. La advertencia de Cristo es directa: arrepiéntete, bajo pena de que Él mismo venga contra ellos con la espada de su boca. Esta amenaza no es una figura de lenguaje, sino un aviso de que el juicio comienza por la casa de Dios. Sin embargo, también hay una promesa a los que venzan: comerán del maná escondido y recibirán una piedra blanca con un nuevo nombre. Esta recompensa habla de intimidad, aceptación e identidad eterna con el Señor. Ante esto, la carta a Pérgamo nos hace reflexionar. ¿Qué concesiones hemos tolerado en nombre de la conveniencia o de la aceptación social? ¿Hemos permitido
que enseñanzas distorsionadas o prácticas ambiguas se enraícen en nuestra fe. El llamado es a una fidelidad radical y consciente, sin brechas que permitan la infiltración del error. La iglesia de Tiatira, conforme Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 29, es elogiada por Cristo por su amor, servicio, fe y perseverancia. Aparentemente, había allí una creciente dedicación y devoción. Sin embargo, en medio de todas esas virtudes, había una grave falla: la tolerancia a una mujer llamada Jezabel, que se decía profetisa y seducía a los siervos de Dios a la inmoralidad y la idolatría. La gravedad de esta situación no estaba solo en la presencia del pecado, sino en la aceptación de él dentro de la comunidad. La referencia a Jezabel no es aleatoria. Se trata de una alusión directa a la reina idólatra del Antiguo Testamento, esposa de Acab, mencionada en 1 Reyes, capítulo 16, versículo 31. Jezabel persiguió a los profetas, instituyó el culto a Baal y contaminó toda la nación con sus prácticas profanas. Al aplicar este nombre a la falsa profetisa de Tiatira, Cristo revela que el espíritu de manipulación, seducción y corrupción espiritual continúa activo, infiltrándose incluso entre los que sirven con celo. La carta muestra que, incluso en una iglesia donde hay amor y fe, la tolerancia al error puede ponerlo todo en riesgo. Esta tolerancia no nace de un corazón maligno, sino muchas veces de una compasión mal dirigida, de una falsa idea de misericordia que, en lugar de confrontar el pecado, lo acomoda. Cristo deja claro que dio tiempo para que Jezabel se arrepintiera, pero ella no quiso, y por eso será juzgada junto con los que se dejan llevar por sus enseñanzas. La promesa de recompensa, sin embargo, es poderosa. A los que guarden las obras de Cristo hasta el fin, Él dará autoridad sobre las naciones y la estrella de la mañana, una alusión a su propia presencia. Esto muestra que, incluso en medio de la corrupción espiritual, hay un remanente fiel, personas que no se doblan ante la influencia maligna y que serán honradas con autoridad y gloria. La carta a Tiatira nos obliga a un autoanálisis difícil. ¿Qué hemos tolerado en nombre de la paz? ¿Hemos confundido amor con permisividad? La santidad no es negociable y Cristo espera de su iglesia una postura firme ante el pecado, incluso si eso cuesta relaciones, reputaciones o confort personal. El mensaje a la iglesia en Sardes, relatado en Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 6, es uno de los más impactantes por su dureza. Jesús afirma: «Tienes nombre de que vives y estás muerto». Sardes era una iglesia que poseía reputación de vitalidad, pero que en la realidad espiritual estaba en estado de letargo. La desconexión entre apariencia y esencia es el foco de la reprensión. Era una congregación que continuaba sus actividades, probablemente con cultos, predicaciones y servicios, pero el espíritu ya no tenía libertad allí. Esta es una de las imágenes más alarmantes que se puede tener de una iglesia. Mientras los hombres la veían como viva, Cristo la veía como muerta. Esto revela que no son los números, la popularidad o los eventos los que definen la salud espiritual de una comunidad. La mirada del Señor va directo al corazón, y cuando el fuego de la presencia divina se apaga, aunque todo siga funcionando, la vida ya no está allí. El consejo de Cristo es urgente: sé vigilante y fortalece lo que queda y que estaba para morir. Aún había una esperanza, un residuo de vida, pero era necesario actuar rápidamente. La vigilancia espiritual, el retorno a la palabra y la memoria de las verdades recibidas eran el camino hacia la restauración. Sardes no necesitaba más actividades, sino arrepentimiento y retorno a la presencia del Espíritu.
A pesar de la frialdad general, había allí algunos nombres que no habían contaminado sus vestiduras. A estos, Cristo promete que andarán con él vestidos de blanco, y sus nombres no serían borrados del libro de la vida. La fidelidad personal, incluso en contextos espiritualmente muertos, no pasa desapercibida a los ojos de Dios. El justo no es ignorado, incluso cuando está rodeado por una mayoría apática. La carta a Sardes es un llamado a la sinceridad y al despertar. Vivimos tiempos en los que muchos mantienen una apariencia de piedad, pero niegan el poder transformador de la fe. Es tiempo de parar, evaluar y permitir que el Espíritu de Dios vuelva a encender la llama en corazones que caminan fríos, porque el mayor peligro no está afuera, sino dentro de nosotros. Vivir con apariencia de vida, cuando el corazón ya no late más por Cristo. La carta a la iglesia en Filadelfia, encontrada en Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13, trae un mensaje de profunda esperanza y aliento. Cristo se presenta como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Esta introducción revela la autoridad suprema de Jesús sobre todas las circunstancias. A ojos humanos, Filadelfia era una comunidad pequeña y sin gran influencia, pero ante Dios, su fidelidad era poderosa lo suficiente como para mover puertas infranqueables. El Señor reconoce que esa iglesia tenía poca fuerza, pero aún así guardó su palabra y no negó su nombre. Esto muestra que el valor espiritual no está en la fuerza humana, sino en la obediencia persistente y valiente. En tiempos de intensa oposición cultural y religiosa, permanecer fiel sin grandes recursos o apoyo visible es un testimonio de fe que agrada profundamente a Dios. Filadelfia nos enseña que la fidelidad, incluso silenciosa, tiene gran peso en el reino. La promesa hecha a Filadelfia es impactante. He aquí que delante de ti he puesto una puerta abierta y nadie la puede cerrar. Puerta abierta habla de oportunidades que vienen de lo alto, misiones que solo el Señor puede designar, caminos que los hombres y hasta las fuerzas espirituales adversas no pueden cerrar. Es un recordatorio de que no importa la fragilidad de nuestros recursos, si Cristo es quien abre el camino, permanecerá abierto para el cumplimiento de su propósito. Otro punto fuerte es el reconocimiento de que aquellos que se oponían a la iglesia serían traídos para reconocer que Dios la amaba. Filadelfia no necesitaría defenderse o justificar su fe ante los hombres. El mismo Dios la honraría públicamente. Esto enseña que nuestra misión es permanecer fieles y dejar que el Señor sea nuestro defensor y galardonador. Al mirar a Filadelfia, somos llamados a reflexionar. ¿Será que hemos confiado más en nuestra fuerza o en la fidelidad de aquel que abre puertas? Incluso en tiempos de debilidad aparente, la perseverancia y la obediencia tienen un poder que va más allá de lo que podemos ver. La pequeña fuerza, puesta en las manos de un Dios todopoderoso, transforma destinos y realiza milagros invisibles a los ojos humanos. La carta a la iglesia de la Odisea, narrada en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22, tal vez sea la más conocida y al mismo tiempo la más severa. Cristo se presenta como el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, destacando su autoridad suprema para juzgar. La Odisea es acusada de ser tibia, ni fría ni caliente, y por eso está a punto de ser vomitada de la boca del Señor. Este lenguaje fuerte revela el desagrado de Dios ante la indiferencia espiritual. El problema de la Odisea no era externo, sino interno.
Decían, soy rico, estoy enriquecido y no tengo falta de nada. Pero no se daban cuenta de que, a ojos de Dios, eran miserables, pobres, ciegos y desnudos. La autosuficiencia espiritual es una de las trampas más grandes de la vida cristiana. Cuando el creyente comienza a confiar en sus propios recursos, en sus logros o en su posición social, pierde de vista su verdadera necesidad de Dios. La Odisea representa al creyente y a la Iglesia que sustituyen la dependencia divina por la confianza en sí mismos. Cristo ofrece la solución. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que te enriquezcas, y vestiduras blancas para que te vistas, y colirio para que unjas tus ojos. Es un llamado al arrepentimiento genuino, al intercambio de sus falsas riquezas por los verdaderos tesoros espirituales. El oro simboliza la fe pura, las vestiduras blancas la santidad, y el colirio la visión espiritual restaurada. La cura para la tibieza espiritual no está en más esfuerzo humano, sino en una rendición completa a la gracia de Dios. Una de las imágenes más tiernas de toda la Biblia surge en esta carta. He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él, y él conmigo. Incluso ante la frialdad y arrogancia de la Odisea, Cristo aún busca restaurar la relación perdida. La invitación es personal, íntima, ofreciendo comunión a quien quiera escuchar y abrir. Al pensar en la Odisea, no podemos dejar de cuestionar, ¿será que hemos vivido una fe tibia, cómodos en nuestros propios logros? Cristo todavía llama a las puertas de corazones que se creen autosuficientes, ofreciendo vida verdadera. La cuestión es, ¿escucharemos su voz y abriremos la puerta? Las cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis no son solo relatos históricos, sino retratos vivos de las diversas fases y condiciones espirituales de la Iglesia a lo largo de los siglos. Cuando miramos la realidad actual, es imposible no percibir ecos de cada uno de esos mensajes en comunidades e individuos alrededor del mundo. Vivimos entre la promesa de gloria y el riesgo constante de juicio, en un campo espiritual donde las elecciones deben ser hechas diariamente. El elogio a Filadelfia encuentra paralelo en pequeños grupos de fieles que incluso ante grandes dificultades permanecen firmes, fieles a la palabra, confiando en Cristo para abrir puertas. Al mismo tiempo, la tibieza de la Odisea es visible en muchas iglesias cómodas, atrapadas en el materialismo y la apariencia de éxito, pero espiritualmente vacías. Sardes también se repite en lugares donde actividades fervorosas esconden la ausencia de la vida real del Espíritu. El Espíritu Santo continúa llamando a la Iglesia a la vigilancia y al arrepentimiento. Como Jesús advirtió en Mateo capítulo 24, versículo 42, es necesario que estemos atentos, pues no sabemos el día ni la hora de su venida. La vigilancia hoy no es solo esperar un evento futuro, sino mantener el corazón ardiente, las manos ocupadas en el servicio y los ojos fijos en la eternidad. Las cartas nos advierten que la negligencia espiritual puede ser fatal, pero que la fidelidad será recompensada de manera gloriosa. Otro aspecto que se destaca es el amor de Cristo, incluso ante los errores. En todas las cartas, incluso en las advertencias más duras, hay promesas para los que se arrepienten y vencen. Esto demuestra que el propósito de Dios no es la condena, sino la restauración. Cada carta es una ventana de esperanza abierta sobre un escenario de corrección. La gracia permanece accesible mientras haya disposición para escuchar y cambiar. Cuando pensamos en la iglesia actual, somos invitados a una autoevaluación sincera. ¿Estamos más cercanos de la fidelidad de Filadelfia o de la frialdad de la Odisea?
Las 7 cartas nos desafían a no solo conocer las advertencias, sino a responder a ellas con un espíritu quebrantado y una fe renovada. El tiempo de gracia aún está ante nosotros, y la puerta abierta aún invita a quienes desean entrar y cenar con el Señor. Al leer las 7 cartas del Apocalipsis, somos desafiados a verlas no solo como mensajes dirigidos a iglesias históricas, sino como verdaderos espejos de nuestra propia caminata espiritual. Cada carta expone una faceta de la vida cristiana, ya sea la perseverancia, el amor que se enfría, la corrupción sutil o la frialdad espiritual. Este enfoque personal es reforzado por la repetición de la frase: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, registrada en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, llamando a cada individuo a la responsabilidad de responder a la voz de Dios. En muchos momentos de nuestra jornada somos como Éfeso, perseverantes en la doctrina, pero fríos en el amor. En otros, parecemos con Esmirna, firmes incluso en medio de intensas pruebas. En determinadas épocas, quizás nos identifiquemos con Sardes, manteniendo una apariencia de vida espiritual, pero interiormente distantes de la presencia del Espíritu. Las cartas, entonces, se convierten en un mapa para una autoevaluación honesta, mostrando dónde estamos y a dónde Dios desea llevarnos. Esta mirada introspectiva es vital porque la fe cristiana no es una colección de rituales o tradiciones, sino una relación viva con Dios. Cuando nuestra vida pierde el calor de la adoración genuina, la humildad de la dependencia o la vigilancia contra el pecado, corremos el riesgo de ser como las iglesias advertidas por Cristo. Por eso, las cartas no son solo diagnósticos, sino también invitaciones al arrepentimiento, al regreso al primer amor y a la vigilancia continua. Además, las promesas hechas a los vencedores en cada carta: comer del árbol de la vida, no; sufrir la segunda muerte, recibir un nuevo nombre, sentarse con Cristo en su trono. Son recordatorios de que nuestra jornada no termina aquí. Cada batalla espiritual, cada renuncia y cada paso de fe son parte de una preparación para el destino glorioso que Dios ha reservado para los que perseveran hasta el fin. Así, al caminar por cada uno de estos mensajes, la invitación permanece viva: mirar en el espejo de la palabra de Dios, reconocer nuestras fallas y debilidades y permitir que el Espíritu Santo opere en nosotros una transformación verdadera. No basta con conocer las cartas, es necesario que ellas nos lean y nos molden a la imagen de Cristo. Entre todas las advertencias contenidas en las cartas, pocas son tan personales y conmovedoras como la dirigida a la iglesia de Éfeso sobre el abandono del primer amor, relatada en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. La acusación de Jesús no era sobre prácticas externas, sino sobre la esencia de la relación con Él. No se trataba de la pérdida de buenas obras, sino de la pérdida de la motivación correcta, el amor apasionado que impulsa la verdadera fe cristiana. Cuando el amor por Cristo se enfría, todas las demás dimensiones de la vida espiritual comienzan a perder su vigor. La oración se convierte en una obligación. La adoración pierde su brillo, el servicio se transforma en mero deber y la comunión con otros hermanos se vuelve pesada. Es posible mantener una fachada de religiosidad durante mucho tiempo, pero sin amor, todo se vacía. Como afirma 1 Corintios capítulo 13, versículo 3, si distribuyera todos mis bienes entre los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tuviera amor, nada de eso me aprovecharía. Jesús nos llama a recordar de dónde caímos, recordar el inicio de nuestra fe, ese tiempo en que Cristo era el centro de todo, en que el corazón ardía con la simple mención de su nombre.
Recordar es el primer paso para reavivar la llama. El segundo es el arrepentimiento sincero, reconociendo que el enfriamiento no es una fatalidad inevitable, sino una consecuencia de la negligencia espiritual. Practicar las primeras obras es el tercer paso. Retomar prácticas espirituales no como una carga, sino como una expresión de amor renovado. Volver a la simplicidad de la oración sincera, de la lectura apasionada de las Escrituras, del ardiente deseo de obedecer, no para impresionar a los demás, sino para agradar al amado de nuestra alma. El amor es el motor de la vida cristiana. Sin él, incluso la ortodoxia más rígida y las buenas acciones más loables se convierten en polvo. La pregunta que resuena de la carta a Éfeso y llega hasta nosotros es simple y profunda. ¿Aún amas a Jesús como al principio? Esta reflexión nos amó. La carta a la iglesia de Esmirna revela una verdad a menudo olvidada. Seguir a Cristo no nos exime del sufrimiento. Por el contrario, en muchas ocasiones, la fe nos lleva a enfrentar tribulaciones aún mayores. En Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, Cristo advierte: no temas las cosas que has de sufrir. Él no promete liberar a los fieles del dolor, sino que promete estar con ellos a través de él, fortaleciéndolos y garantizando la corona de la vida a aquellos que permanezcan fieles hasta la muerte. La fe bajo presión es purificada como el oro en el fuego. La prueba revela la calidad de nuestra confianza en Dios. Cuando todo va bien, es fácil profesar fe, pero cuando nos enfrentamos a la pérdida, el rechazo, la persecución o el miedo, nuestra fe es puesta a prueba. La reacción a esos momentos revela si nuestra confianza está cimentada en las circunstancias o en el carácter inmutable de nuestro Señor. Jesús no solo reconoce el sufrimiento de los creyentes en Esmirna, sino que también lo limita. Tendréis tribulación de 10 días. Esto indica que, aunque la prueba sea real y dolorosa, también es temporal y controlada por Dios. Nada escapa a su dominio. Esta perspectiva nos ayuda a soportar los momentos difíciles, sabiendo que tienen un propósito y un fin. Permanecer fiel bajo presión requiere más que fuerza de voluntad. Exige una profunda comunión con Cristo, alimentada diariamente por la oración, por la palabra y por el Espíritu Santo. Quien se apoya solo en sus emociones o en su fuerza natural, sucumbirá rápidamente. Pero el que se enraiza en las promesas divinas, que medita en las verdades eternas y se fortalece en el Señor, encontrará la gracia necesaria para vencer. La fe que permanece hasta el fin es coronada con la vida eterna. Y esa promesa no es solo para mártires distantes, es para todos nosotros, en cada pequeña o gran batalla de la vida. Cada elección de fidelidad, cada acto de resistencia contra el pecado, cada perseverancia en medio del dolor es un paso hacia la corona de la vida que Cristo ha puesto delante de sus amados. Entre las advertencias hechas a las iglesias, uno de los peligros más sutiles y destructivos es el de las medias verdades. La iglesia de Pérgamo, conforme se relata en Apocalipsis capítulo 2, versículos 14 y 15, toleraba en su medio doctrinas corruptas, como la de Balaam y la de los Nicolaitas. Estas doctrinas no surgían como una negación abierta de la fe cristiana, sino como distorsiones que mezclaban la verdad con el error. Y es justamente esta mezcla la que torna el peligro tan letal. La media verdad es más peligrosa que la mentira, explícita porque ella se disfraza de piedad, parece espiritual, suena aceptable, pero en el fondo es una sutil corrupción del Evangelio.
En nuestros días, esa misma trampa continúa activa. Relativización de la santidad, justificativas para prácticas mundanas e interpretaciones laxa de las Escrituras han contaminado muchas comunidades. La fe que tolera el error en nombre de la aceptación o de la modernización gradualmente se aleja de la verdad plena de Cristo. Jesús advierte que estas tolerancias, si no confrontadas, exigirían su intervención directa, viniendo contra ellos con la espada de su boca. Esto demuestra que la pureza de la doctrina no es un capricho humano, sino una exigencia divina. La palabra de Dios, comparada a una espada en Hebreos capítulo 4, versículo 12, penetra hasta la división del alma y del espíritu, discerniendo intenciones y pensamientos. Negligenciar esta verdad es poner el alma en riesgo. La tolerancia espiritual destructiva comienza con concesiones aparentemente pequeñas, aceptar enseñanzas que minimizan el arrepentimiento, que suavizan el llamado a la santidad o que adaptan el evangelio a las preferencias culturales. Cuando no confrontamos estas distorsiones, acabamos alejándonos, poco a poco, de la verdad liberadora del evangelio. Reflexionar sobre este peligro es esencial para mantener la fe viva y genuina. Somos llamados a amar a las personas, pero nunca a compactuar con el error. Defender la verdad hoy no es un acto de arrogancia, sino un acto de amor. Amor a la gloria de Dios y a la salvación de las almas. La fidelidad plena a la palabra es el cimiento inquebrantable para resistir las seducciones sutiles de las medias verdades. La carta a la iglesia en Tiatira expone una grave falla. La tolerancia al espíritu de Jezabel, una influencia perversa dentro de la propia comunidad, como vemos en Apocalipsis capítulo 2, versículos 20 a 23. Esta figura simbólica evoca a la antigua reina que promovió la idolatría y persiguió a los profetas de Dios, según lo registrado en 1 Reyes capítulo 19. Su actuación en la iglesia de Tiatira representaba la corrupción del culto y la seducción hacia prácticas inmorales. El gran peligro que Jezabel representa es la corrupción interna, venida de alguien que se presenta como profetisa, como alguien espiritual. Esto ilustra cómo el engaño espiritual muchas veces no viene de fuera, sino que se infiltra disfrazado de autoridad y revelación. La santidad, por lo tanto, no es solo una cuestión de evitar el mal visible, sino de discernir y rechazar influencias corruptoras que intentan instalarse incluso en los liderazgos y en los ministerios. Cristo declara que dio tiempo para que Jezabel se arrepintiera, pero ella no quiso. La paciencia divina es un acto de misericordia, pero también tiene límites. Cuando no hay arrepentimiento, el juicio es inevitable. Y este juicio no es solo sobre la líder corrupta, sino también sobre aquellos que se dejan seducir por sus enseñanzas. Dios llama a su iglesia a una pureza radical, a una separación clara entre lo santo y lo profano. La santidad no es una opción para algunos cristianos más dedicados. Es el llamado de todo el pueblo de Dios. Como está escrito en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Sed santos porque yo soy santo. Esta santidad implica un rompimiento consciente con todo lo que contamina el corazón y la mente, y exige vigilancia constante contra doctrinas y prácticas que, incluso bajo apariencia piadosa, desvían de la verdad. Al considerar la advertencia contra el espíritu de Jezabel, somos recordados de la necesidad de mantener la fe pura, limpia de contaminaciones que distorsionan la gloria de Dios. No se trata de un moralismo. AI is incredible. It can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work.
Slackbot is different. It doesn't just know the facts, it knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief, and it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI, it's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. Frío, sino de un celo amoroso por aquello que es precioso. La comunión con el Dios Santo. Y esta comunión solo es posible cuando caminamos en verdad y santidad. La carta a Sardes expone una de las condiciones espirituales más trágicas, la muerte espiritual enmascarada por una apariencia de vida, como se registra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. La iglesia tenía reputación de vitalidad, pero ante Cristo estaba muerta. Esa muerte no era física ni visible a simple vista. Era una condición interior, de una fe que habíase convertido en rutina, desprovista de poder y de verdadera pasión. Cuando la fe se convierte en rutina, las prácticas espirituales continúan: oración, lectura bíblica, participación en cultos, pero sin la involucración del corazón. Es como un cuerpo que realiza movimientos mecánicos, sin vida interior. Esta condición es especialmente peligrosa porque puede engañar no solo a los demás, sino también al propio creyente, que cree estar bien espiritualmente mientras, en realidad, está alejado de Dios. El llamado de Cristo es claro: sé vigilante y fortalece lo que queda y que estaba para morir. Hay una esperanza. Incluso cuando la fe parece haber sido sofocada, aún hay algo que puede ser avivado. La vigilancia implica despertar, rechazar la acomodación y la indiferencia espiritual. Implica también volver a lo que se ha recibido y oído desde el principio, es decir, al Evangelio puro y simple que transforma el corazón. Cristo alerta que si no hay arrepentimiento y vigilancia, Él vendrá como un ladrón, en un momento inesperado. Esta advertencia no es para generar miedo paralizante, sino para impulsar a un despertar espiritual genuino. La vida cristiana es un viaje dinámico y no un mantenimiento estático de rituales. Vivir la fe es renovarse constantemente en el espíritu, manteniendo el corazón sensible a la voz de Dios. Cuando la fe se convierte en rutina, es necesario buscar el soplo renovador del Espíritu Santo. Es necesario clamar por un nuevo fuego, por una nueva sed de la presencia de Dios. Sardes nos enseña que la verdadera vida espiritual no se sostiene de apariencias, sino de una conexión viva y vibrante con Cristo, renovada día tras día en lo secreto de la relación con Él. Entre los mensajes de Apocalipsis, la carta a la iglesia de Filadelfia se destaca por la ternura y el aliento. Cristo reconoce que tenían poca fuerza, pero aún así guardaron su palabra y no negaron su nombre, como está registrado en Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Esa pequeña fuerza no fue despreciada por el Señor, al contrario, fue celebrada. Esto nos enseña que, ante Dios, la perseverancia, incluso en medio de la debilidad, tiene un valor inmenso. Muchas veces, el creyente se siente pequeño ante los gigantes de la vida, problemas financieros, presiones culturales, persecuciones veladas, desánimo interior. La tentación de rendirse, de bajar los brazos y abandonar la fe, se vuelve real. Sin embargo, Filadelfia nos muestra que perseverar, incluso sin recursos, incluso sin aplausos, incluso sin ver resultados inmediatos, es una de las mayores expresiones de fe y amor a Dios. La perseverancia es, muchas veces, la única ofrenda que conseguimos llevar al altar, y ella es preciosa a los ojos del Señor. Cristo recompensa esta fidelidad abriendo puertas que nadie puede cerrar. Las puertas abiertas representan oportunidades divinas,
avances espirituales, misiones que solo pueden ser cumplidas por aquellos que permanecen firmes. No se trata de puertas abiertas por habilidades humanas o por influencia social, sino por intervención sobrenatural. Cuando Dios abre un camino, la pequeña fuerza del creyente fiel se vuelve suficiente para atravesarlo. Otro aspecto destacado es la promesa de ser guardado de la hora de la tentación que ha de venir sobre todo el mundo. Esto indica que la perseverancia en tiempos de prueba no solo nos fortalece en el presente, sino que nos prepara para resistir los días aún más difíciles que vendrán. La fidelidad en lo poco es el entrenamiento para la victoria en lo mucho. En tiempos de cansancio y fragilidad, la carta a Filadelfia resuena como un recordatorio amoroso. La fuerza que nos sostiene no es nuestra, sino de aquel que prometió nunca abandonarnos. Permanecer firmes, incluso con poca fuerza, es lo que abre camino a grandes recompensas eternas. La perseverancia silenciosa, invisible a los ojos del mundo, es celebrada y honrada por el propio Cristo. La condición de la iglesia de la Odisea es una de las más tristes relatadas en Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, Jesús declara: «Conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente». La tibieza es una condición de indiferencia espiritual, de complacencia, donde el creyente no es ni contrario ni fervoroso. Es la ausencia de pasión, la falta de compromiso real, la letargia del alma ante la grandeza de Dios. La Odisea creía ser rica y autosuficiente. La ciudad, famosa por su riqueza, su medicina y sus tejidos de lana, generaba en sus habitantes una falsa sensación de seguridad. Ese mismo espíritu contaminó la iglesia. Pensaban que no necesitaban nada, inclusive a Cristo. La tragedia espiritual mayor de la Odisea no era la pobreza material, sino la ceguera respecto a su propia miseria espiritual. Cristo los aconseja a comprar oro refinado en el fuego, ropas blancas y colirio, símbolos de la verdadera riqueza, santidad y discernimiento espiritual. Esa compra, por supuesto, no se hace con dinero, sino con arrepentimiento y humildad. El reconocimiento de la propia necesidad es el primer paso para salir de la tibieza. La autosuficiencia espiritual se quiebra cuando el creyente se arrodilla y clama por dependencia total de Dios. La imagen de Jesús llamando a la puerta, registrada en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, es conmovedora. Aun siendo dejado, afuera Cristo todavía busca comunión. La paciencia de Dios ante la indiferencia humana es un misterio de amor. Él no forza la entrada, sino que llama, invita. Aquellos que escuchen su voz y abran la puerta experimentarán una comunión íntima y restauradora. La tragedia de la Odisea es una advertencia para todos los tiempos. No basta con asistir a iglesias, participar de eventos o mantener tradiciones religiosas. La cuestión fundamental es: ¿el corazón aún arde por Cristo o ha sido tomado por la indiferencia cómoda de la autosuficiencia? La respuesta a esta pregunta determinará nuestro destino espiritual. Al recorrer las 7 cartas de Apocalipsis, nos damos cuenta de que cada una de ellas refleja una realidad espiritual específica. Hablan de amor abandonado, de fidelidad bajo, presión, de concesiones peligrosas, de corrupción interna, de muerte espiritual bajo apariencia de vida, de perseverancia fiel y de tibieza fatal. La cuestión que naturalmente surge es: ¿cuál de estas cartas describe mi vida hoy? Quizás te identifiques con Éfeso, activo en el servicio cristiano, pero frío en el amor. O quizás con Esmirna, enfrentando pruebas duras, pero firme en la fe. Tal vez percibas concesiones sutiles como en Pérgamo, o tolerancia nociva como en Tiatira. ¿Quién sabe?
Reconoce una rutina vacía como en Sardis, o la pequeña fuerza perseverante de Filadelfia. O aún, necesites confrontar la tibieza y la ceguera espiritual de la Odisea. La buena noticia es que, independientemente de dónde nos encontremos, la voz de Cristo aún llama, aún corrige, aún invita. En todas las cartas, la palabra arrepentimiento es una constante. Esto demuestra que nunca es tarde para volver, para corregir, para reavivar el amor y la pasión por la presencia de Dios. El arrepentimiento es la puerta para la renovación, y la victoria es prometida a todo aquel que escuche y responda al llamado. Más que identificar una carta, somos llamados a actuar. La palabra de Dios, según Santiago capítulo 1, versículo 22, nos exhorta a ser hacedores y no solo oidores. La reflexión que no genera transformación es estéril. La respuesta que Cristo espera no es solo una emoción momentánea, sino una decisión real de buscarlo a Él con todo el corazón. La invitación permanece ante nosotros. Escuchar la voz que ecoa a través de los siglos, reconocer nuestra condición, abrir la puerta y cenar con el Señor. El viaje de fe es dinámico, y hoy puede ser el día en que damos un nuevo paso hacia la fidelidad y la pasión renovadas. ¿Qué carta te describe hoy? Más importante aún, ¿qué historia decidirás escribir de aquí en adelante? Cada viaje de fe lleva marcas únicas. Comparte en los comentarios una palabra, un versículo o un sentimiento que quedó en tu corazón durante esta reflexión. Si este video trajo luz a tu camino, envíalo a alguien que ames. Puedes ser instrumento de esperanza hoy. Y para seguir recibiendo mensajes que fortalecen la fe, suscríbete al canal y camina con nosotros en cada nuevo paso en este viaje.